Arantxa Mendiola, que también es parte del World Football Summit y pieza clave para este Summit. Bienvenidos. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, bienvenidas, bienvenidos. Y hablando un poco con este maravilloso panel, decíamos, bueno, vamos a ir un poco a la aventura y más que perder un poquito de tiempo, por decirlo de alguna manera, presentándonos, lo primero que hemos decidido es lanzar una pregunta, teniendo en cuenta que hablamos de invirtiendo en impacto y de fútbol femenino. Cuando hablamos de fútbol femenino muchas veces hablamos de obstáculos. Y mi pregunta para ellos es, ¿cuál es el mayor obstáculo a día de hoy para consolidar el patrocinio del fútbol femenino? Y la respuesta puede ser o una u otra. ¿Es la percepción del deporte o es una cuestión estructural? Adelante, abro la veda. Quentin. No, por favor. Tú, venga. Bueno, ¿seguros? Pues eres el patrocinador aquí. No, creo que, bueno, muchas gracias a todos los que están aquí. Alejandro Gershberg, director de Connections, patrocinios, compra de medios en Grupo Modelo. Y creo que el mayor dilema es que pudiera ser una discusión entre la gallina o el huevo. Al final, se necesita de un ecosistema, se necesita de una intención de los medios, de los patrocinadores, de los clubes, de la presidencia de los clubes para que realmente pueda suceder. Y en ese ecosistema donde tenemos tantos jugadores, hay algunos que están buscando los reflectores de decir estoy aquí mientras nadie está aquí, otros están buscando que sea meramente un negocio en el año 1, que también es difícil que suceda, y otros están queriéndolo comparar con un modelo de negocio y una realidad completamente distinta que es el fútbol varonil. Entonces, cuando cada quien tiene otra dinámica y otra expectativa, normalmente cada uno se frustra porque no está logrando lo que cada uno quiere. Entonces, creo que estamos más cerca de vivir una alineación entre lo que todas estas organizaciones deberían estar priorizando y por eso es que los resultados también están viniendo de la mano de la toma de decisiones correcta. Pero para resumirlo tiene que venir tanto la parte de desmitificar y tratar de darle su lugar y no convertirlo en una comparación constante con el varonil y seguir eso con, ahora sí que como dicen, donde pones la palabra, poner el dinero, ¿no? Entonces, apostar, hacer la diferencia, que los resultados vendrán con el tiempo. Total. Hola. Qué gusto estar un año más con ustedes hablando de fútbol femenil y sobre todo hoy en el panel con las personas que estoy compartiendo, porque les quiero platicar que justo estos tres ya hoy amigos que adoro y quiero muchísimo fueron las tres primeras personas con las que empecé a trabajar y que no tuve que convencer de por qué había que invertir y que apostar al fútbol femenil. En mi experiencia, y pasa hasta la fecha, constantemente era llegar a poner sobre la mesa pues un poco la visión del futuro y que aquí en México sobre todo todavía costaba mucho trabajo de ver. Teníamos ya Estados Unidos sucediendo, yo lo usaba mucho de ejemplo, pero allá me decían, allá funciona, allá sí vende, aquí todavía no y aquí no existía la creencia. Y cuando llegué a tocar la puerta, Corona, Wasserman y a Club América, ahí lo entendieron, supieron y creo que hoy se ve el resultado de los que fue que levantaron la mano primero, pero que no lo hicieron por tener que hacerlo, porque también eso nos tocó ver, que lo hacían un poco forzados, a regañadientes, y me tocó ver a estas tres personas hacerlo porque estaban convencidos de que empezar iba a generar los cambios y sobre todo la realidad que hoy queríamos ver. Entonces, para mí viene un poco de los dos lados, de los mitos y de que el tema de que no generaba negocio, pero hoy, gracias a personas así, es que podemos ver que el fútbol femenil existe, está en crecimiento y hoy ya tenemos un lugar en la cancha nosotros. Y yo, bueno, otra vez a todos muy buenas tardes y muchas gracias por estar en la última plática con nosotros. Soy Rodrigo Morales de Wasserman. Y yo creo, Arantxa, que no voy a contestarlo como pediste que lo contestáramos. Ninguno lo habéis hecho. Yo no creo que problema. al final del Esperaba lo día contrario. sigue habiendo una combinación de percepción y de estructura. Puntualmente en el tema de la estructura, claramente hoy en varias de las pláticas se han visto unos avances increíbles y eso es una realidad y es algo que se debe aplaudir. Sin embargo, al final del día, hoy por hoy, cuando te sientas con directores de marketing y cuando platicas con gente que de alguna manera tiene presupuesto para poder invertir,
todavía hay una percepción absolutamente equivocada de que el fútbol femenino no debe estar donde hoy por hoy está. Puntualmente, desde el punto de vista de qué porcentaje de deporte femenil hay en las televisoras hoy por hoy, es el 20%, lo cual la percepción podría ser es muy poco. La realidad es que no es muy poco, es un número muy bueno que claramente aumenta y aumenta de una manera exponencial, ¿no? Entonces, es muy difícil decir que estructuralmente ya estamos donde deberíamos, pero también es muy difícil decir que la percepción es la correcta porque la gente no está informada y hay que educarla. Y entonces es una chamba de todos los que nos dedicamos a eso, de educar de manera permanente a las personas que en esto nos dedicamos, pues en donde está exactamente esto, ¿no? Que es la maravilla del fútbol femenil. Quentin. ¿Qué tal? Buenas. Quentin, soy el Chief Marketing Officer de la América, tanto varonil como femenil. Gracias. Primero, es un placer estar aquí, otra vez vernos acá. Creo que la respuesta es un poco esto, ¿no? O sea, necesitamos de las dos para poder seguir avanzando. Estoy con Rodrigo, creo que todavía no estamos en el nivel en el que tenemos que estar, pero si pensamos que hablamos de una liga de 8 años, es impresionante el crecimiento que ha tenido y que sigue teniendo gracias a personas que lo han impulsado y que apuestan desde el primer día, como las que nos acompañan. Creo que este es el mejor ejemplo porque justo la estructura está aquí y muchas personas más que no se ven. En el caso de, voy a hablar del que mejor conozco, obviamente del América, tener a Claudia Carrión, nuestra directora deportiva del femenil, y el trabajo que lleva haciendo con Lucía Rodríguez, exjugadora que también de Pumas, pero bueno, que también está con nosotros ahorita. Entonces creo que la estructura se está profesionalizando, está mejorando, pero también hay un tema de percepción que, aunque también ha ido mejorando, tenemos que seguir desarrollando, y este tipo de charlas, el gran evento que tuve la fortuna de acompañarles, que hicieron en Bilbao y que de hecho Clau dio una charla, creo que es el tipo de eventos ¿no? Como decía Rodrigo, de seguir educando que tenemos que hacer, pero una vez más, creo que es un tema de perspectiva siempre. Quizás las primeras personas que deberían decir qué es lo que está faltando y dónde estamos deberían ser las jugadoras, probablemente, y no nosotros. Pero creo que si lo tomamos en perspectiva de dónde estábamos hasta hace 8 años o hasta antes que existiera la liga, dónde estamos hoy y el crecimiento efectivamente exponencial, creo que es bastante impresionante. Muy rápidamente, si tomamos en cuenta, por ejemplo, que la liga femenina en España tiene un promedio de asistencia al estadio de 1.800 personas por partido, y que, otra vez, perdón, voy a usar el América, pero el América femenil el torneo pasado el promedio eran 7.812 personas de memoria, con 2 sold outs en semis y en final. Creo que no nos podemos avergonzar de lo que estamos construyendo, gracias principalmente a las atletas. Igual, ¿no? Esa misma liga, creo que su audiencia televisiva acumulada sobre una temporada son 6.7 millones y la final contra Pachuca fueron 5.3, entonces, en un partido. Entonces, creo que está cambiando, están ahí los números, pero efectivamente es un esfuerzo constante y, como lo decía Alex, pues hay que invertir, ¿no? Yo no conozco ningún negocio que sin invertir le crezca, y si conocen uno, acabando esto me dicen y le invierto personalmente, pero es parte de... Mi siguiente pregunta, un poco, Paola, para ti, porque creo que de alguna manera cada uno de ellos te ha interpelado de diferente manera, como jugadora, exjugadora. Tú llevas muchísimos años dentro, fuera de la cancha, un poco peleando por esa equidad de género, por esa visibilidad. Entonces, la pregunta es, creo que todos tenemos claro que se ha avanzado, pero desde esa primera conversación que decías de, mira, estas son las 3 primeras personas con las que me senté y me dijeron, adelante, ¿cuál es esa evolución? ¿Qué aprendizajes, qué grandes cambios puedes ver tú? Nos hablaban, por ejemplo, de audiencias, nos hablaban de porcentaje de televisión. Tú, como esa exjugadora, esa parte, ¿qué cambios ves? Para mí hay uno muy importante que es un poco esa transición de dejar de ver el fútbol femenil como algo que era charity a algo que es negocio. Y antes lo hablábamos en una utopía, decir, es que sí se puede convertir en negocio, es que sí puede crecer, sí puede vender, y era la idea de algunos pocos, y hoy por suerte ya tenemos los números que respaldan que eso hoy sí ya es una realidad.
Me tocó a mí estar en el Mundial de 2019, fue en París, el femenil. Salíamos a las calles y la gente no tenía idea de que el Mundial estaba pasando. Nos preguntaban como, ay, ¿estás vestida de fútbol? ¿Por? Ibas a los bares, a los restaurantes, ya sé. Pinches franceses, es lo que te digo. Sin nada personal. Pero de verdad no se sentía ni se vivía. Yo no me imagino un mundial varonil que sea en donde sea y no salgas a la calle y sea la fiesta, todo el mundo deja de hacer todo por verlo y aquí no era el caso. Y tuve la oportunidad también de cubrir el Mundial de 2023 con la selección femenil de Estados Unidos, en Australia y Nueva Zelanda, y ver lo que en 4 años sí cambió y sí creció. Y ya hablando un poco más en números, del premio, por ejemplo, a las jugadoras, en 2019 fue de 30 millones y en 2023 fue de 100 millones, o sea, un crecimiento de 300% en 4 años. Y de los patrocinadores principales del Mundial, que fueron como 20, fueron 300 millones de dólares. Entonces ya si empezamos a poner los números, es lo que decía Ro, de repente queremos ya ver números enormes, entonces parece que el crecimiento no ha sido real, pero sí está sucediendo y hoy es un cambio, por lo menos el que queríamos ver, y hablando específicamente de México, tenemos números que respaldan que ha crecido increíble. Y hoy para mí es que también ya descubrimos que sí es negocio. O sea, los que no acaban de convencerse y que no terminaban de invertir porque no les estaba redituando. Y si volteas a Estados Unidos, tienes a Alex Morgan, a Subert, estas son las atletas que están invirtiendo en medios, en equipos, y digo, allá es increíble porque se puede. Y tienes a las mismas atletas que son las que están haciendo crecer el deporte, los medios, la conversación, y ahora Serena Williams, todo el mundo quiere invertir en deporte femenil porque ya vieron que pues hay mucho dinero. Oye, y déjame, Arantxa, complementar uno de los números, ¿no? Porque muchísima de la gente que está aquí le importa muchísimo la data. Y ahí hay 2 específicas que a mí me impresionan muchísimo. La primera tiene que ver con, evidentemente, el tema que estamos tratando hoy, que son los patrocinios. Y básicamente con unos análisis a altísima profundidad que realizamos nosotros en Wasserman, hoy nosotros le podemos demostrar a un director de marketing que hacer una inversión en fútbol femenil le va a generar en intención de compra, que es dificilísimo de medir, pero realmente ya se puede, 35% más posibilidades de intención de compra que un patrocinio varonil. Y eso es una barbaridad, por una parte. Y por otra parte, hablando de retornos de inversión, también en varios estudios que hemos hecho de años y años, hoy en la mañana que presentamos de Collective se platicó esto, sí. Hoy el retorno de inversión promedio que tiene una marca por apoyar al fútbol es 15-18-1, lo cual es una verdadera barbaridad. Entonces, si tú eres alguien que tiene en la bolsa un presupuesto, tienes la obligación de hacer esas inversiones en fútbol femenil si quieres verdaderamente ponerte una estrellita con tu jefe. Entonces, esos 2 datos son brutales y la gente que está aquí, pues que los tenga como muy claros para que los cuente allá afuera. Tienes uno aquí, pues ya. Te vamos a tener que cobrar más, pero es su culpa. La verdad es que todo fue a propósito, sentarlos juntos en este panel a ustedes. Sí, a mí me ha tocado la gloriosa función de moderarles. Entonces, siguiendo al hilo, no, precisamente estás hablando, ¿no?, de la variable de retorno financiero, que es fundamental también un club, desde una marca. Pero mi pregunta también es, ¿qué variables, o se estudian otras variables que no sean solamente el retorno financiero cuando hablamos de fútbol femenino, también hablando a largo plazo? Desde la perspectiva de una marca y, por ejemplo, de un club. Entonces, un poco la pregunta para los dos. Más a largo plazo, ¿qué otras variables existen que se consideren? No vas a cobrar por lo que voy a contestar, ¿okay? Mira, me llama mucho la atención la respuesta de Rodrigo porque estoy 90% de acuerdo con todo lo que dijo, solo depende qué vendes, ¿no? Y si tienes algo que hacer ahí. Porque creo que, como decía Paola, estamos viviendo como el Bitcoin cuando ya subió, ¿no? Entonces los que entraron a Bitcoin tarde, pues dijeron, ¿dónde está la riqueza que a mí no me tocó? Y sí es una realidad. Hace 6 años estábamos en un evento, creo que era ¿no?, hablando de qué le falta al fútbol femenil, justo con Paola. En ese momento los equipos no jugaban en el estadio que jugaba el varonil, los partidos ni de broma teníamos un prime time, muchos ni se pasaban por televisión, no habían patrocinios. Entonces, la respuesta de qué gana una marca estando ahí, por lo menos para nosotros que estuvimos presentes desde muy temprano, era un propósito y era la razón por la que queremos estar ahí. Claramente no era negocio, y
y claramente no lo va a hacer si lo comparas con el negocio que fue para una empresa que estuvo más de casi 80 años en el fútbol, compararse con la paciencia que necesita un CFO para no quererte correr porque pusiste dinero y no has comprobado que funcione, ¿no? Entonces, yo creo que el fútbol femenil muestra los números claros, está en crecimiento, da muchos beneficios para la marca, pero también tienes que tener una razón de por qué estás ahí. Y por lo menos desde el lado de Grupo Modelo siempre fue darle un lugar especialmente a las jugadoras. Entonces, siempre que pusimos inversión, incluso de la mano de Blue Women Pick Men, fue démosle educación a las jugadoras, porque además de jugar y recibir un sueldo muy, muy pequeño, pues tienen que saber de finanzas, tienen que saber de cómo administrar su carrera. La carrera es corta, entonces tienen que tener lo suficiente de conocimiento financiero, de educación, y por ahí íbamos nosotros. Ese era el objetivo que queríamos. Más adelante vimos los resultados y por suerte tenemos una liga con jugadoras del nivel de Jenny Hermoso, de campeonas del mundo, Pichichis, y no es menor, ¿no? Entonces hoy en día seguramente el objetivo, pues no hemos logrado lo que el CFO me sigue cobrando, que porque estamos ahí, pero estamos logrando que la marca se diferencie porque lo hizo, porque cree en eso, ¿no? Entonces creo que de todo lo que dijiste, Rodrigo, estoy 90% de acuerdo, solo si vas a estar ahí como marca, haz que las cosas sean distintas. En la mañana hablamos de un panel que más del 75% de las personas piensan en una marca y lo que piensan es qué hace esa marca por mí. Entonces nosotros siempre soñamos que las niñas y los niños que quieren ser futbolistas sientan que existe una posibilidad, ¿no? Y que no tengas que jugar con niños si eres una niña porque no hay una plataforma. Y desde nuestra compañía hemos buscado hacerlo desde el lado del atleta. Mismo caso con el Comité Olímpico ahora en París. Estamos buscando que esas plataformas sean plataformas que puedan entretener, acompañar a la gente, obviamente disfrutando de un producto siempre relevante mientras disfrutan, pero también pudiendo hacer la diferencia, ¿no? Entonces, en el ejemplo de los Juegos Olímpicos, poder acompañar a los atletas a hacer la diferencia. En el caso del fútbol femenil, pues poder cerrar esa famosa brecha entre el fútbol femenil y el varonil, que realmente sigue siendo un espacio muy grande por resolver, pero que ahora tenemos muchos más jugadores en la cancha y por suerte números que lo respaldan, y estoy seguro que a este ritmo seremos, si no es que ya somos una de las ligas con el mayor crecimiento en el mundo y se va a reflejar en todos lados. Lo que esperamos es que también caiga en los sueldos de las jugadoras y haga la diferencia para ellas. Quentin. No, o sea, creo que estamos, lógicamente, ya que eres patrocinador nuestro, incluyendo la femenil, que está mal dicho, pero creo que efectivamente estamos de acuerdo. Al final, sí creo que hay que, y estoy ahí con Paula y con Rodrigo, o sea, creo que ya hay que pasar esa parte, ¿no? De, o sea, el fútbol femenil no es responsabilidad social, no es, o sea, sí hay un tema de propósito, que no es lo mismo tema, y hasta las personas cínicas, en general hombres, que no creen en el tema de igualdad, sí es negocio. O sea, les doy 3 datos rapidísimos sobre esto, pero que Alex O'Neill, el esposo de Serena Williams y aparte cofundador de Reddit, invierta 20 millones de libras por el 10% del Chelsea femenil, creo que te muestra que es un negocio, es alguien que le entiende un poquito a los negocios en general, deportivos o no. Que la WNBA y la NWSL en Estados Unidos generen de ingresos de patrocinio entre clubes y ligas alrededor de 75 millones de dólares al año, también significa que ahí estamos en alrededor de 500 acuerdos por liga, que son valor promedio de los acuerdos, no me dejen mentir, pero dará algo como $140,000 por acuerdo, pero ya empieza a hacer también este negocio, también entender a qué estamos apuntando, o que la liga inglesa, la WSL, tiene sus ingresos crecieron 34%, pero los comerciales crecieron 53% y representan ya el 40% de los ingresos. Entonces, claramente hay marcas que le están apostando y como decían tanto Rodrigo y Alex complementándolo, o sea, no creo que le apuestan solo porque les caen bien las jugadoras o por responsabilidad social, porque estamos empezando a hablar de montos significativos, ¿no? Ahora, más allá del tema financiero, porque es verdad que veo en la sala y también hay uno aquí en el escenario, les cobramos muy poquito a nuestros patrocinadores. La verdad, más allá de eso, no, creo que lo que dice Alex, para nosotros es importante que sean marcas que genuinamente crean en la femenil, que le apuesten. ¿Qué significa? Desde activar, entonces acaba de dar algunos ejemplos, ¿no? Dar herramientas a las jugadoras para
previo, durante y después de su carrera, que creo que es indispensable, porque no es como una carrera hoy, la mayoría todavía no es una carrera como en varonil, que con lo que ingresaron les permita vivir décadas después. Está cambiando muy rápido y gracias a que marcas invierten. Puede ser activar también para conectar con la audiencia, generarnos audiencias nuevas, o sea, en fin, hay un sinfín, pero tenemos que conocer y ver esta convicción que tiene la marca, la misma que tenemos nosotros en el club y algunos de los otros clubes de la liga, que desde el día 1 que se creó la liga en el 2016-17, o sea, con la primera copa y todo, que le invirtieron de verdad desde el club, y obviamente necesitamos, bueno, pues esto no se paga solo, ¿no? O sea, necesitamos inversión, pero no es solo eso. Hay marcas, si se fijan en nuestro uniforme, que están en los dos uniformes, varonil y femenil. Hay otras que están solo en varonil porque no le dieron, en nuestra opinión, esa importancia a la femenil. Y doy el ejemplo de una marca que no puedo citar, pero de la que han decidido que, por ejemplo, los bonos por logros deportivos, tanto en varonil como en femenil, sean los mismos. ¿Por qué? Porque una cosa es el valor de exposición de marca, que no mintamos acá, obviamente todavía no es el mismo en varonil y femenil, pero el logro deportivo de ganar una liga vale lo mismo si eres hombre o si eres mujer, ¿no? Y entonces tener patrocinadores que toman esas apuestas con nosotros y que deciden hacerlo y darle la importancia y la relevancia, para nosotros es casi tan importante como el dinero. Tampoco quiero ser hipócrita y pintar un mundo rosa. La inversión de las marcas es muy importante porque, como decía Alex, es lo que nos permite financiar mejores condiciones, pagarles sueldos más altos a las jugadoras, traer jugadoras más talentosas de fuera, o crear aquí grandes talentos. Tenemos la suerte de tener Montse Saldívar en el América, formada en el club. Acaba de ser mejor jugadora del premundial sub-20 de CONCACAF y goleadora del torneo. Eso, pues sí, se necesitan recursos para lograrlo, y justamente no entrar en la comparación con el varonil, que estábamos hablando de una liga de décadas, sino que centenaria, un producto completamente distinto. O sea, no se les ocurriría, creo, comparar el box femenino con el box masculino. Pues es un poco lo mismo. El tenis, lo mismo, son dos disciplinas distintas, sobre todo en los deportes donde no hay una disciplina mixta. Creo que no tiene mucho sentido. Y por ejemplo, hoy el Australian Open de femenino lo ve más gente que el Australian Open masculino. Entonces, no es comparable, son dos disciplinas distintas de un mismo deporte. Sí, y precisamente un poco al hilo de que lo habéis comentado también los cuatro, cada uno de alguna manera, ¿no? Esa tendencia constante de comparar el masculino con el femenino con el masculino. Y cuando hablamos de inversión, un poco os la lanzo a los cuatro también. ¿Qué aprendizajes podemos tener del masculino? ¿Qué descartamos? Y sobre todo, si realmente el femenino creéis que lo que aporta, por ejemplo, desde un punto de vista de una marca, de un club, de Wasserman, desde jugadoras, ¿qué puntos de innovación que el masculino no ha podido? ¿Qué podemos aprender y qué tenemos que descartar para innovar y para mejorar en el femenino a nivel de inversión? Pues mira, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene el aficionado del fútbol femenino es que es mucho más diverso. Es mucho más diverso que el aficionado del fútbol varonil. Y eso es, para mí, quizá el punto de diferenciación más importante. Porque al final del día, sí, las marcas requieren atacar cierto target, pero muchas veces ese target de cliente es muy amplio. Y por lo tanto, cuando una marca realmente quiere atacar diversos demográficos, diversas edades, diversas clases socioeconómicas, definitivamente esa diversidad que el fútbol femenil tiene con sus aficionados, pues obviamente es un gran diferenciador que se tiene con el fútbol varonil. El fútbol varonil, claramente, pues si lo viéramos en términos porcentuales, igual Quentin me va a corregir, pero definitivamente tiene un porcentaje mayor de hombres que de mujeres en cuanto a los aficionados que lo siguen. El fútbol femenil es muchísimo más, digamos, balanceado en ese sentido, y hoy lo decían en una plática, creo que era la de Mother FC, que básicamente una de las obligaciones que nosotros como papás tenemos es que a nuestros hijos los invitemos y los llevemos al estadio para que disfruten también el fútbol femenil, que es completamente distinto en ciertas características en cuanto a valores que le quieres transmitir a tus hijos.
Y eso es bien importante, ¿no? Al final del día, si yo quiero llevar, la güera conoce muy bien a todos mis hijos, y si quiero llevar a Rodrigo y a Javier al estadio, debería escoger en muchas ocasiones llevarlos al fútbol femenil si quiero transmitirles ciertos valores que ese deporte tiene comparado con el de los hombres. Y, por ejemplo, Alex, ¿hay alguna manera diferente de activar un patrocinio si es femenino en este sentido? ¿Hay una oportunidad diferente para una marca? Sí, definitivamente, y comparándolo con lo que dice Rodrigo, es mucho más familiar el fútbol femenil. Creo que es también la forma de entrada, como bien dices, a los niños. Yo también tengo un hijo chico y pienso que el lugar y el contexto se presta mucho más para que el día de mañana tenga una memoria que sea 100% de disfrute, ¿no? Al final, ni siquiera voy a decir varonil o femenil, el fútbol llevado a un lugar incorrecto es peligroso, ¿no? Y todos queremos a nuestros hijos y a nuestros amigos y nosotros ir a un estadio y salir con memorias de excelentes jugadas, goles, estuviste con tus amigos, la pasaste bien, te tomaste una cerveza muy refrescante y te fuiste a tu casa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la activación, obviamente la cerveza sin alcohol es elemental en el fútbol femenil. ¿Por qué? Por el tema de las edades, por el tema de la educación al consumo responsable. Nosotros no buscamos en ningún sentido que alguien que es menor de edad consuma un producto que no está hecho para su edad. Entonces, a nivel de activaciones, entendiendo que es una audiencia más familiar, entendiendo que lo que la gente está yendo a buscar en el fútbol femenil es una experiencia mucho más completa también, y la pasión existe, pero no es una pasión desmedida que puede tocar los límites que ya todos conocemos y que incluso en otros países han llevado a que el fútbol sea distinto. Y si me regreso un poco a la pregunta anterior, Aranza, creo que para mí el objetivo que tendríamos que tener, por lo menos los patrocinadores, cuando comparamos, es lo que hoy pasa con los jugadores que, por ejemplo, un fan del fútbol te puede prácticamente decir la alineación del equipo favorito, o te puede decir la alineación de la selección mexicana, o te puede decir 8 jugadores. Lo que tenemos que hacer las marcas es poner a las jugadoras en ese mismo spotlight, donde hoy nadie tiene duda de quién es Héctor Herrera, aunque haya pasado por tantos clubes, pasó por Europa, regresó a la MLS y hoy está en el Toluca, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una carrera, hay un seguimiento, y aunque tenemos jugadoras como Charlín Corral, por ejemplo, hay muy poca gente que más allá de Charlín, Jenny, te pueden decir más nombres. Entonces, yo te diría que a nivel de marcas, lo primero que tenemos que hacer es poner a las jugadoras en el spotlight, contar sus historias y asegurar que tienen ese lugar, porque ese lugar les va a dar patrocinios deportivos, les va a dar más marcas, les va a ayudar a contar historias que queremos que nuestros hijos conozcan de cómo llegaron a donde están. Entonces, creo que hay muchos ejemplos, pero para nosotros como marca, poder contar las historias de cómo una jugadora hoy es la capitana del América y de dónde viene para llegar hasta ahí, y que mañana le preguntes a las siguientes generaciones a quién le vas y cuál es el 11 inicial, y te puedan decir absolutamente cada una de las jugadoras, creo que habremos hecho el trabajo que empezamos ya hace unos años. Y Paola, justo comentando todo el tema de lo de la perspectiva de género, precisamente Blue Women, Pink Men surge de esa narrativa desde romper esos roles de género, ¿no? De las mujeres con Barbies, los hombres con coches. Entonces, todo el proyecto surge de esa idea de hablar de equidad de género y de romper esos roles de género. ¿Cómo crees o de qué manera las marcas crees que pueden y deben apoyar este tipo de narrativas desde la perspectiva de género y también desde los roles, ¿no? Creo que el fútbol como deporte rey, pero también el fútbol femenino como deporte reina en muchos lugares, tiene esa posibilidad precisamente de hablar de género abiertamente, de romper esos roles, de romper esos estereotipos. Cuéntanos un poquito más del proyecto por encima y cómo crees que se tiene que apoyar eso. Sí. Para pedirles a ellos. Están mis papás aquí, ahí está mi mamá y mi pues, papá. Los presento. A mis papás les tocó vernos justo a mi hermano y a mí, pues yo de chiquita me encantaba el fútbol, yo quería jugar con espadas, pistolas, ser James Bond, y a mi hermano le encantaba vestir a mis Barbies. Y pues es fuerte, ¿no? Venimos de unas expectativas de cierta educación y nos tocó crecer teniendo que romper esos estereotipos y afrontándonos a una sociedad que constantemente nos molestaba, nos burlaba. A mi hermano le decían maricón, a mí marimacha, porque nos gustaban las cosas que aparentemente estaban al revés.
Incluso en algún momento, pues Rubén y yo intentamos cambiarnos de cuerpo, hicimos un hechizo, porque fue como... cuando tú eres chiquito y algo te gusta porque te hace feliz. No te estás cuestionando si es de tu género o si tiene algo más profundo. Yo en la cancha, hasta la fecha, es mi lugar favorito y donde más realizada me siento, y mi hermano lo mismo, vistiendo a mis Barbies. Pero pues la sociedad sí te empuja y sí te critica y sí te hace dudar. Entonces, en algún momento, sabiendo lo que pues iba a significar para nuestra familia, para las expectativas de mis papás y familiares, que Rubén y yo nos gustaran las cosas al revés, pues dijimos, está muy fácil, se arregla. Nos cambiamos de cuerpo, se arreglaron todos nuestros problemas. Y ya, pues agarramos una cubeta, brillantina, ¿no? Un balón, una Barbie, y escribimos el hechizo. Pues éramos niños, veíamos la tele y creíamos que eso puede suceder. Nos agarramos súper fuerte, contamos hasta 3, y cuando abrimos los ojos, ¿qué creen que pasó? ¿El cambio de cuerpo? No. Pues no. Pero hoy, ya de grandes, la verdad es que no creemos que fue falta de magia. Yo sí creo que la magia existe, pero lo estábamos haciendo por las razones equivocadas. Lo estábamos haciendo por miedo. Porque él y yo sí estábamos convencidos y contentos con quienes éramos, pero lo estábamos haciendo por el miedo de todo lo que eso conllevaba. Y hoy, curiosamente, yo me dedico al fútbol y mi hermano es experto en moda. Entonces terminamos haciendo lo que más amamos hacer. Pero tuvimos que defender mucho quiénes éramos. Y justo llevado hoy al tema de género, bueno, Blue Women Pink Men nace justo con la idea de crear espacios. Recuperamos espacios públicos a través del arte, el deporte y la equidad. De hecho, hemos hecho canchas y espacios con todas las personas que están aquí arriba para llevarles a los niños y a las niñas espacios de igualdad y de libertad de ser. Llevamos justo acceso igualitario al deporte, y de hecho, gracias a todo el trabajo que hemos hecho, hemos aumentado el 55% de la participación de niñas que no iban a las canchas, no las dejaban jugar y que no tenían un lugar, y que hoy pueden integrarse. Y quisiera agregar rapidísimo a lo que estaban comentando sobre el tema del fútbol femenil como producto. Creo que desde el principio equivocadamente querían paquetearlo con el varonil y compararlo porque era lo que había. Pero estás hablando de 2 productos diferentes, de 2 mercados diferentes, de todo diferente. Para empezar, uno está en completo crecimiento, tienes una oportunidad espectacular porque no hay nada todavía, y el otro ya está formado y ya está establecido. Entonces creo, incluso las referencias, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué tal? Los comentarios al principio era que nadie las veía porque no usaban uniformes más cortos, que tenían que enseñar más. Y había esta comparativa donde a la mujer se le pedía, de hecho, y se le juzgaba por cómo se veía y no por su performance en la cancha. Entonces, todas esas cosas son las que hemos tenido que ir quitando para hoy poner a las jugadoras en el lugar que les corresponde, al producto que se entienda y que la marca vea el por qué sí. Y la realidad es que aparte del fútbol femenil, más allá de un deporte, es un movimiento, es una revolución. Y eso para las marcas también da muchísimo. Hicimos un estudio de hoy Gen Z qué consume y por qué consume a las marcas, y más allá del producto hoy es qué está haciendo la marca por el mundo, cómo me identifico yo con esa marca. Y ahí en el fútbol femenil tienes una oportunidad enorme. Quentin, una pregunta. ¿Qué responsabilidad, por ejemplo, tienen los clubes con respecto a eso que hablábamos, de integrar un poco esa parte, también lo que hablábamos, no solamente de la parte económica, pero esa parte del club, ¿no? Del pertenecer a un club también como una manera de presentarte ante un mundo, con respecto al femenino? Sí, pues un poco ligado a lo que Paola acaba de decir, lo que decía Alex. O sea, creo que el club tiene que ser un poco ese vector con las marcas, obviamente, y los medios, de abrir puertas, ¿no? O sea, abrir caminos, poner hacia adelante esas atletas en este caso, pero creo que esa es nuestra responsabilidad. Quizás grandes atletas que tenemos, digo, ya cité una, pero podría citar, en mi caso, podría citar el 11 inicial y toda la banca también. Creo que esas jugadoras que tenemos la fortuna de tener, que son atletas impresionantes, de hecho, si ven la evolución tanto a nivel técnico, físico, táctico, físico, deportivo, me refiero, desde el 2017 para acá es impresionante lo que la liga ha crecido. Creo que como club esa es nuestra responsabilidad, abrir esas puertas, romper esos clichés y enseñar las jugadoras que tenemos por lo que son, ¿no? ¿Qué quiero decir por lo que son? Son atletas, pero claro, si ellas quieren contar una historia distinta y quieren contar su propia historia, sea la que sea, creo que debemos ser ese vínculo y ese vehículo hacia la audiencia, ¿no? Para poder que lo puedan hacer, porque justamente, como bien lo comentaba Alex, todavía no tenemos esa
esas mega superatletas en números, me refiero, ¿no? Con una base de seguidoras y seguidores tan amplia que puedan solo dar sus mensajes. Nosotros tenemos 36 millones de seguidores en redes sociales. Bueno, pues ahí está una plataforma para que la cuenten. ¿Cómo evitamos caer en clichés, para decirlo de alguna manera, al contar esas historias? Pues es muy sencillo, que no lo voy a decir yo siendo hombre sentado aquí, o sea, que las cuenten ellas. O sea, nosotros abrimos esa puerta, abrimos esa ventana sobre el mundo y que las propias atletas sean las que cuenten su historia y en nuestro caso en el club, muchísimo o sea, se los digo abiertamente, yo me siento con mi equipo y con Clau, lo discutimos o lo platicamos mucho. Nos sentamos con las capitanas, por ejemplo, y el cuerpo técnico al inicio de cada torneo para platicar un poquito de para qué las vamos a necesitar, qué apoyo les vamos a pedir con las marcas, con la afición, para vender más boletos, para vender más abonos, para los contenidos que queremos hacer. Y hay veces que nos piden ajustar contenidos porque nos equivocamos y a veces nos traen ideas y al revés no están muy convencidas y luego sí. O sea, es un poco esa conversación, pero creo que nuestra responsabilidad es darle su lugar y abrir esa ventana sobre el mundo para que puedan. Marta, que es probablemente la mejor jugadora de la historia, es muy polémico, lo podemos debatir, la brasileña, pero al menos de las que más magia tiene sin duda, si ven su cantidad de seguidores en redes sociales, si fuera un futbolista varonil tendría 10 o 100 veces más. Entonces, claro que ahí hay todavía un gran trabajo que tenemos que hacer como clubes y creo que justo podemos ser un poco ese trampolín para esas historias que además son historias impresionantes. Y nos va quedando poquito, así que os quiero lanzar a cada uno un poco. La primera parte sería, quiero que acabéis esta frase, ¿vale? Entonces sería, invertir en el fútbol femenino es la oportunidad de... ¿Rodrigo? La oportunidad de la vida. Honestamente, creo que es una responsabilidad de todas estas marcas poder analizarlo a detalle, claramente obtener todos los datos que ya existen para que tomen una decisión adecuada y que no tengo la menor duda, dado que hoy los niveles de inversión no son tan altos, que el retorno de inversión pues es claramente mayor y no compararlo con el fútbol varonil, pero con otras obviamente propiedades deportivas o de entretenimiento. Entonces yo creo que estamos en el tipping point de que las marcas tienen la obligación de invertir y de invertir fuerte en el fútbol femenil. Alejandro. Creo que es la oportunidad de diferenciarte y hacer la diferencia al mismo tiempo. Si vas a invertir por las razones correctas, vas a diferenciarte de tus competidores y también vas a hacer la diferencia por este fútbol que queremos todos los mexicanos, ¿no? Al final, a mí me gusta pensar que no es ni varonil ni femenil y eventualmente, si lo llamamos fútbol, tenemos mucho que hacer para tener mejores resultados en todos lados, ¿no? En la selección, sea cual sea, en los equipos, a nivel el conocimiento de las jugadoras, de los jugadores. Entonces, creo que la forma de hacerlo es entendiendo que tenemos como marcas, como medios, como todos los que estamos en este tipo de eventos, un granito de arena y podemos hacer la diferencia. Pero tienes que escoger las batallas. Siempre vamos a tener un CFO que te va a rebatir por qué pones el dinero ahí. Siempre va a haber alguien que te va a pedir el retorno de inversión en menos de lo que dura un torneo. Entonces, si realmente te quieres diferenciar y hacer la diferencia, vas a tener que tomar la presión de aguantar, de esperar, porque las marcas no crecen en un torneo de medio año, ¿no? Las marcas hacen ciertas cosas y con el tiempo van viendo los frutos de lo que sembraron. Entonces vas a tener que tomar esa presión y no es fácil, pero siempre tiene su payback. Paola. Invertir en el fútbol femenil es la oportunidad de pasar del discurso a la realidad. Para mí hoy es el momento justo de que tanto tiempo lo hablamos, lo pedimos, pero nada de eso hubiera sucedido sin las acciones. Y sí creo que hoy las jugadoras y las niñas que sueñan con ser futbolistas merecen que exista esa inversión para que ese sueño se pueda hacer realidad. Quentin. Pues mi lado romántico francés no es de cambiar el mundo. O sea, genuinamente creo que es a nuestra humilde escala es lo que estamos haciendo. Algunas personas más que otras. Vale, y la última pregunta, 40 segundos, con lo cual necesito una palabra, ¿vale? Nuestro panel se llama
Invirtiendo con Impacto, el nuevo manual para el patrocinio del fútbol femenino. Si ese manual le tuviésemos que poner un título y ese título solamente tiene una palabra, ¿cómo se llama ese manual? Otra vez es mi lado francés, pero revolución. ¿Revolución? Hoy. ¿Hoy? Magia. ¿Mañana? Magia. Ah, magia, Pero mañana vale. también. Mañana, hoy, es más difícil, ¿no? Y tú lo vas a tener que aplicar además. O sea Es que- correcto. No, convertirlo del sueño a la realidad. Abusé de más palabras, pero Realidad, digamos. Realidad. ¿no? Bueno, pues nos quedaría un bonito título que sería pues la magia y la revolución del hoy. A la realidad. Sería nuestro glorioso título para este nuevo manual del patrocinio del fútbol femenino. Agradeceros muchísimo a los cuatro que nos hayáis Gracias. acompañado, que nos compartáis vuestras ideas. Un gustazo. Agradeceros a todos que hayáis estado hasta este último panel. Espero que hayáis disfrutado. Y bueno, muchísimas gracias. 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 a todos. Gracias. Foto. Hay que tomarnos una foto. ¿Qué? Ah, mi parte favorita.